Una pelea de box le pareció lo mejor. Todo el mundo matemático se revolucionó. El sistema sexagesimal dijo que se encargaría de tomar el tiempo de los rounds. Paralelos y perpendiculares se pusieron de acuerdo para armar el ring. El cuadrado se prestó como base del mismo. El triángulo equilátero decidió ser el referí, ya que se consideraba superior, porque decía que tiene más propiedades que el escaleno y el isósceles. Claro, esto no les gustó a los escalenos y isósceles, pero no quisieron armar otro libro. Todos querían estar presentes. Funciones, cuerpos geométricos, segmentos, los números reales y muchos más. Hasta el propio Maravilla no quería faltar. Todo estaba listo, era un gran evento. Y como no podía ser de otra manera, se iba a realizar en el mejor estadio del mundo. Los latidos de la Bombonera no de repente se ve entrar a un niño. La cancha vacía. Nadie sabía lo que pasaba, hasta que se presentó. Soy el niño Gauss, dijo, y todo el mundo quedó sorprendido. Habían escuchado hablar de él, pero nadie lo conocía. He venido a ayudarlos. Están muy equivocados si piensan que lo voy a dejar enfrentar. Solo con postulados, teoremas y demostraciones, alguno se podrá destacar. Pero igual, no es cierto que una es mejor que la otra, porque siempre van a ser figuras distintas, con diferentes propiedades y construcciones, y para diferentes situaciones las van a necesitar. Ninguna es mejor que la otra, son distintas. Luego de analizar, pensar y no poder justificar semejante enfrentamiento, decidieron hacer las paces y respetar sus diferencias. Desde entonces, frente a algún problema o alguna situación difícil, se corre el rumor de que algunas personas suelen invocar al niño Gauss. Un día, una expresión algebraica fue a pasear al jardín de R cuadrado. Caminaba junto con su amiga la función racional. Pasearon por varios jardines de X, por varios valores de X, hasta que vio una bonita parábola. La observó detenidamente, tan perfecta. Sus brazos simétricos se extendían hacia el infinito. Su vértice perfectamente centrado, equidistante de cada una de sus raíces. No pudo evitar sentirse atraído y buscó a la parábola para expresarle su admiración. Se acercó a ella, pero su límite, tendiendo hacia el infinito, a donde ella se dirigía, le producía una indeterminación del tipo 0 por infinito. Su amiga, la función racional, le dijo: sé lo que sientes, no puedo evitar sentirme así cuando me aproximo a ciertos puntos. Sé de un tal L'Hopital que estudió casos como el tuyo, quizás pueda ayudarte. Intrigada, la expresión algebraica fue en búsqueda de aquel misterioso personaje, cuya sabiduría podía ayudarlo a acercarse a su amada parábola. Una vez llegado a aquel misterioso lugar, llamado cálculo, fue en búsqueda de L'Hopital y al encontrarlo se presentó. Buenas tardes, señor L'Hopital. Soy una expresión algebraica. Vengo desde los jardines de R cuadrado para pedirle que con su sabiduría me ayude a superar mi problema. Resulta que me he enamorado de una bella parábola, pero cada vez que trato de acercarme a donde ella se dirige, se genera en mí una indeterminación y no puedo ver hacia dónde voy. Puedo ayudarte, dijo L'Hopital, pero debo realizar cambios en tu expresión para lograr una indeterminación del tipo 0 sobre 0 o bien infinito sobre infinito. Una vez que lo consigas, si cumples una serie de condiciones, podremos, a través del cálculo de las derivadas de tu numerador y de tu denominador, encontrar una respuesta para tu problema. Entonces, la expresión algebraica prosiguió a la aplicación de propiedades para encontrar una expresión equivalente a la suya que cumpla las condiciones para poder aplicar la regla de L'Hopital. Luego, calcularon su límite tendiendo a infinito, y así la expresión pudo lograr superar su indeterminación. Al tiempo, se prepara para ir a buscar a la bella parábola, para confesarle su amor, invitarla a pasear juntos por los jardines de R cuadrado y tender hacia el infinito. Al encontrarse, la bella parábola se vio asombrada al ver la sencillez de su expresión transformada. Recordaba haber visto por ahí una expresión complicada e indescifrable, pero al verla ahora tan sencilla, no pudo evitar enamorarse y aceptar su invitación.
Esa es la historia de la expresión algebraica, quien pudo comprender que es mejor ser una sencilla expresión feliz que un montón de expresiones complicadas que no encuentran su límite tendiendo a infinito. Quería agradecer acá al novio de Nati, que fue Ale, que es el que prestó la voz para las grabaciones de nuestros relatos. Escuchar y se van a poner un matiz. O sea, de acuerdo a lo que habíamos pensado, las lecturas que íbamos a hacer, bueno, ya se hicieron. Y ahora podemos escuchar un par más que están grabadas por Ale, ¿no? Que están comentando y que quedaron muy lindas también. Y luego vamos a dar por finalizada ya nuestro encuentro. Por supuesto, antes que nos hagan un comentario de lo que escucharon, pero primero vamos a terminar, ¿no? ¿Hacemos un par más? Sí, por favor. Álgebra y geometría. Una historia de otros tiempos. En el comienzo, el mundo era dominado por una gran reina. Su nombre era Filosofía. Los historiadores no logran ponerse de acuerdo sobre cómo surgió o quién creó a esta reina. Pero no son pocos los que cuentan cómo Filosofía fue haciéndose cada vez más poderosa desde su coronación. Aparte de ser muy poderosa, esta reina podía anticiparse con sus decisiones a lo que pensaban los hombres y mujeres que caminaban en su reinado. Por eso, pudo ver que había personas que empezaban a plantearse otras cosas. No solo la política estaba siendo debatida por los primeros. Cuando la gran reina entendió esto, decidió tomar el camino que la llevaría a ser recordada por todos hasta la actualidad. Decidió dividir su territorio en 13 grandes reinados, dejando en manos de quienes habitaron esos reinos la libertad de elegir a quienes los gobernarían. La gran reina decidió excluirse, pero no del todo. Se alejó para poder darle al hombre el control de sus ideas y creaciones, advirtiéndoles que sus creaciones, si eran racionales y bien sustentadas, podrían tener vida, así como ella, que era una construcción humana. Fue así que el mundo quedó dividido en 13 grandes áreas, llamadas las ciencias sociales, las ciencias naturales y de las ciencias formales. La historia que vamos a contar hoy es sobre el reinado de las ciencias formales. Los primeros hombres que decidieron trasladarse hasta esas tierras fueron muchos. En primer lugar, debían encontrar un nombre a la tierra donde estaban. Esta no fue una tarea menor, ya que no hablaban el mismo idioma. Algunos hablaban sumerio, otros acadio, otros el latín y otros el griego. Después de reiteradas reuniones, donde los traductores tenían mucho trabajo, lograron ponerse de acuerdo y declararon que llamarían matemática a esta gran extensión de terreno que abarcaba de más infinito a menos infinito, y de ahora en adelante serían llamados matemáticos. Entre los primeros pensadores de este incipiente reinado podemos encontrar a Zenón, Eudoxo, Alquímedes, Herón, Diofanto, Teeteto, Al-Juarizmi, Euclides y tantos más. Pero fue Euclides, con su obra Los Elementos, quien fue proclamado rey de matemática. Euclides fue quien empezó a darle forma al reino. Matemática será conocida por su estética, belleza interna y simplicidad, decían sus súbditos. Matemática quedó dividida en dos grandes áreas, las matemáticas puras y de matemáticas aplicadas. En matemática pura se encontraba casi todo el sustento del reinado. Allí convivían todos los que le daban cantidad. Los números enteros, naturales, racionales, irracionales y complejos. Era con ellos que los grandes matemáticos trabajaban constantemente para desarrollar sus creaciones.
Muchas de estas creaciones tomaron vida, como lo había anticipado la gran reina, y se convirtieron en ramas de matemática. Entre estas podemos encontrar las que le daban estructura al reinado, la teoría de números o del orden, aquellas que le daban espacio como la geometría o la trigonometría. También estaban aquellas que le otorgaban cambio, como el cálculo o el análisis complejo. Pero había una creación humana que iba a cambiar los rumbos de matemática. Este era el álgebra. En matemática aplicada, sin embargo, las cosas eran distintas. Allí las creaciones humanas se fusionaban con otras, tradicionalmente fuera de las matemáticas, y se convertían en disciplinas independientes, como la estadística o la matemática financiera. Y era de aquí donde el gran reino de matemática sacaba toda su riqueza. Y los conocimientos generados en matemática pura recorrían todo el camino hacia matemática aplicada bajo la inquisitiva mirada de los matemáticos que gobernaban el reino. Desde que fueron creadas, álgebra y geometría discutirían para saber cuál era mejor. El álgebra tenía sus aliados como los persas y los babilonios, pero de geometría se sabía que era la preferida de Euclides y que estaba destinada a reinar cuando éste dejara el trono. Esto enfurecía a álgebra. Él pensaba que con todos sus axiomas y teoremas debía ser él quien reinara en matemática. Entonces ideó un plan con sus seguidores para derrocar a Euclides y exiliar a geometría de matemática. Álgebra sabía que esto no era una empresa fácil. Él tenía su teorema fundamental como mejor arma, pero Euclides contaba con su algoritmo, así que decidió pactar con los matemáticos para arrebatarle el reino a Euclides. Con el primero que se reunió fue con Diofanto. Quería comprobar su lealtad, ya que habían llegado a sus oídos rumores de que las ecuaciones de Diofanto tenían colaboración con el algoritmo de Euclides en la resolución de problemas con máximo común divisor. Pero Diofanto, que quería a álgebra como si fuera su hijo, trató de persuadirlo para que no comenzara con esta locura. Pero poco caso le hizo a álgebra. Tras la negativa de Diofanto en ayudarlo, llamó a su guardia real, los temidos e irracionales Pi y Fi, y les ordenó que encadenaran a Diofanto y lo encerraran en los calabozos del castillo. De inmediato, convocó a sus seguidores más fieles, a aquellos con los que sabía que podía contar. Entre ellos estaban Fibonacci, Cauchy, Lagrange, Gauss, Abel, Cantor y el especialista en conjeturas, Goldbach, entre otros, para que estos lo ayudaran a concretar su plan. Muchos meses y años duró la guerra liderada en un bando por álgebra y en el otro por los aliados de Euclides, hasta que la última batalla la ganó Copérnico para el ejército de álgebra. Él, con su modelo heliocéntrico del universo, destruyó la teoría tolemaica del universo de Euclides. Y entonces, abatido, Euclides decidió rendirse. Álgebra se proclamó entonces rey de matemática, pero lo que no sabía es que Euclides había conseguido exiliar del reino a geometría, ubicándola en el lugar menos pensado para ella. Había hecho arreglos para esconder a geometría en el pequeño reino de matemática discreta, el lugar a donde nunca la buscaría. Cuando álgebra hace su entrada triunfal en la ciudad capital y viendo a Euclides prisionero pregunta: ¿dónde se encuentra ahora tu preferida geometría? Euclides lo mira y le responde: nunca podrás acabar con ella, ya no está a tu alcance. Furioso, álgebra empuña su espada, se acerca a Euclides y en voz baja le dice: ya veremos si no está a mi alcance, y ordena que se hagan los arreglos para la ejecución de Euclides en la plaza principal. Pero al año siguiente, ya que quería que la noticia hiciera salir de su escondite a geometría. Las noticias no tardaron en llegar a geometría. Ella no podía permitir que muriera Euclides sin hacer nada. Tenía que buscar la forma de llegar a matemática aplicada sin ser descubierta y una vez allí, reunirse con los matemáticos que no estaban de acuerdo con algunos manejos de álgebra.
Allí se reuniría con Descartes, padre de la geometría analítica, con Pierre de Fermat y sus números amigos, y con Gaspard de Monge, creador de la geometría descriptiva, y tratarían de idear un plan para salvar la vida de Euclides. En los primeros meses del reinado de álgebra, impartió órdenes para regular el fluido tráfico de conocimientos, desde matemáticas puras a matemáticas aplicadas. Quería que hubiera más control. No quería que estos conocimientos dejaran matemáticas puras sin su consentimiento. Así que elaboró un decreto real donde establecía lo siguiente: todos los conocimientos que se generaran en matemática pura debían ser demostrados mediante por lo menos un método y luego sí podían ir a matemática aplicada. Estos métodos eran los siguientes: por demostración directa, por demostración indirecta, por reducción al absurdo, por inducción completa. Y fue así que los matemáticos hacían desfilar por el palacio ante la atenta mirada de álgebra a todas sus teorías nuevas. Pero solo las demostradas podían dejar el palacio. Las que no, eran enviadas a subespacios para servir de entretenimiento al rey, donde las hacía pelearse unas a otras, hasta que las más sustentadas quedaban de pie y se les permitía que otro matemático las estudiase y pudiese arreglar sus defectos. Mientras tanto, geometría, que había entendido que sin el cálculo no podría vencer a álgebra, se alió a grandes matemáticos que tenían ideas radicales al respecto. Fue así como mantuvo secretas reuniones con Newton, Leibniz, Euler, Pascal y Fourier. Estos matemáticos le mostraron a geometría todas sus creaciones: el cálculo integral, el cálculo diferencial, el cálculo infinitesimal, etc. Con todos estos conocimientos, a geometría solo le quedaba reunirse con alguien más. Fue a reunirse con una disciplina joven de la que poco se conocía. Esta era la matemática computacional, y entre los dos, más todos los conocimientos que geometría había adquirido de las reuniones anteriores, diseñaron un arma que podría hacer frente a álgebra. Esta nueva arma se llamó GeoGebra. La lucha fue encarnizada. Los seguidores de álgebra exponían a sus creaciones en el campo de batalla contra las de los seguidores de geometría, y se repartían las victorias y las derrotas. Parecía que esta guerra nunca iba a terminar. El ejército de pitagóricos, que estaba a las órdenes de geometría, luchaba con valor contra las fuerzas de álgebra. Mientras se libraban las batallas, geometría se las ingenió para llegar a la ciudad capital. La única oportunidad de liberar a Euclides podría darse cuando el rey estaba ocupado, observando las demostraciones de las conjeturas o divirtiéndose de las teorías que no alcanzaban a ser demostradas. Geometría tenía que ser paciente, ya que en estos tiempos no eran muchas las conjeturas que se le presentaban al rey. Fermat, al tanto del plan de geometría para salvar a Euclides, le envió su último teorema. Fermat sabía que no era fácil de demostrar y que al rey le llevaría mucho tiempo afirmar la validez o no del teorema. Y ese tiempo era ganado para que geometría se escabullera en los calabozos del palacio para rescatar a Euclides. El elegido para demostrar el teorema fue Andrew Wiles, quien no era un matemático conocido por álgebra, y así no levantaría sospechas. Hacia el palacio fueron geometría y Wiles, llevando el último teorema de Fermat para entretener al rey. Y por supuesto, el GeoGebra, que usaría geometría para salvar a Euclides. Geometría dibujó con GeoGebra un plano distinto a donde estaba álgebra, y por allí logró llegar a la espiral áurea que lo llevaría a los calabozos sin ser descubierta. Mientras tanto, Wiles comenzaba su demostración ante la atenta mirada del rey y todos los presentes en el palacio. Al llegar al calabozo, con la ayuda de vectores en el espacio, geometría logró deshacerse de los números primos que custodiaban a Euclides y, dibujando un prisma recto de base triangular, metió a Euclides dentro y, mediante deslizadores que el mismo GeoGebra tenía, logró escapar del palacio. Wiles logró con éxito demostrar el último teorema de Fermat. Entonces, sin objeciones, álgebra los dejó abandonar el palacio.